Como estás viendo en el título, el dolor es tu mejor maestro, pero es al que más miedo le tienes. En la vida se puede aprender por victoria y placer o por derrota y dolor. Sencillo, aprendes por placer o aprendes por dolor. El problema es que si no estás dispuesto a atravesar el dolor y a que el dolor sea tu mejor maestro durante un tiempo lo suficientemente prolongado, nunca vas a poder llegar a tocar el fondo que te permitirá no tener que volver a aprender por dolor y empezar a aprender por placer. Nadie empieza aprendiendo por placer. Nadie. Muchas veces tienes que empezar y tienes que tocar el vacío. El dolor es, digamos que el dolor es la energía que expulsas mientras creces o como consecuencia del crecimiento. De pequeño te dolía todo. Te dolía la boca. Mordías sin ni siquiera dientes, te salían los dientes de leche, te empezaban a doler, se te caían y luego te dolía el doble que te saliera el de hueso. Te dolían las articulaciones y eso significaba que ibas a pegar el estirón. Es decir, el dolor es la energía que expulsa el cuerpo como consecuencia del crecimiento que está por venir. Eso no quiere decir que sea la única manera de aprender, pero es que somos tan egocéntricos y tan poco humildes que de primeras por placer y por victoria no aprendemos. Lo he dicho en muchos vídeos, pero si tú realmente aprendieras por placer, habría muy poquitas lecciones que te diría yo que son las inevitables que te tocarían aprender por dolor. Muy poquitas. Porque si a ti te va bien en la relación y tú llevas 1 año y medio casado perfecto, y en vez de decir, bueno, ya me voy a relajar, ya me he casado, ya me he puesto el anillo, ya tengo casa, coche, hijos, ya me relajo, dices, no, ¿cuál es la consecuencia de la magnífica relación que tengo? ¿Cómo puedo aprender en una relación buena? ¿Cómo puedo aprender a mantener esto en el tiempo? ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? La mayoría. En la primera, ninguno. En la primera, bueno, ya te relajas. Igual que con el cuerpo. Llegas a tu cuerpo ideal, pues ya me relajo. Y entonces tienes que caer. De ahí lo del techo y el suelo del éxito, que lo he comentado muchas veces, pero eso es el techo y el suelo del éxito. Aquí en el suelo hay dolor. Entonces, si tú ganas menos dinero del que sueles ganar, o pesas más de lo que sueles pesar, o estás en una peor situación de la que sueles estar aquí solo hay dolor. Y ahí no hay de otra. Es un despertador de conciencia. Te cae un palo. Es como cuando estás en la pileta. En la pileta no hay de otra. Te quedas ahí en el dolor y se acabó. Lo bueno es que si tú sientes el dolor, no sientes nada más. Con lo cual es una presencia infundada, obligada, muy buena. Para el que no es capaz de estar en presencia por placer o por neutralidad de mirar a la pared o de oler o de percibir o de estar completamente consciente, para el que no es capaz de hacer eso, que en general todos fuimos capaces de pequeños, pero cuando ya te van metiendo condicionamiento social, obligaciones, estrés, falsas responsabilidades, etc., es muy difícil regresar al centro y meditar. Y como no eres capaz de aprender a estar presente por placer o desde la inspiración, te enseñamos a hacerlo por la desesperación, porque al menos empiezas a estar presente y eres capaz de tener esa vibra. ¿Por qué mucha gente se vuelve adicta al running o a hacer maratones? Yo siempre lo digo, cuando tú ves una maratón, ahí ves un cúmulo de gente rota. Es un cúmulo de gente rota. Es un cúmulo de gente cuya vida es tan jodida, por lo menos cuando empezaron a correr a esos niveles, que tienen tal infierno mental que el dolor de correr 40 y pico kilómetros es lo más leve del día. Eso no es malo. Les honro. Es decir, si tú vives en tal cantidad de dolor y en vez de victimizarte, intentar taparlo con anestesias falsas de comida, placeres, vicios y todo, si tú en vez de hacer eso dices, no, esto se acabó, te honra. Pero es eso es el dolor. El dolor de andar corriendo y ver cómo mi cuerpo se entumece durante 42 kilómetros me sale rentable porque por lo menos estoy en el presente y no pienso en mi trabajo, no pienso en mis preocupaciones, no pienso en el futuro, no pienso en el pasado, no estoy arrepintiéndome. Esa es la vida de Wim Hof o la vida de David Goggins. Son hombres rotos que utilizaron el dolor como medio para despertarse y para estar en presencia. Son gente rota. Tú te ves la biografía de David Goggins o tú te ves la biografía de Wim Hof. Wim Hof llega un día a casa, se le tira a su mujer de un cuarto piso y se queda solo con sus hijos a su cargo. Nada le funcionaba. Ni deporte, ni breathwork, ni historias. Había ido a todos los lados y había intentado todo hasta que le dijeron métete ahí en la pileta fría o métete ahí en el río congelado. Y ahí de repente empezó a sentir algo que era un dolor a tal nivel y tan a nivel supervivencia que por lo menos no escuchaba a sus demonios internos. Con lo cual, entre el dolor físico o los demonios internos, el dolor físico me sale barato.
Cuando tú eres capaz de aprender por dolor y has aprendido lo difícil que es estarte ahí, ahí ya empiezas a honrar los saltos. Pero eso es la curva del autosabotaje. Lo he hablado mucho en Elevate. Cuando tú estás aquí, es fácil. Yo siempre lo digo. Si tú quieres saber realmente de qué pasta estás hecho, o realmente de qué pasta está hecha alguien, no le des adversidad. En adversidad va a aprender sí o sí, o se revienta ya del todo, o en general por antifragilidad como somos los seres humanos, solemos hacernos mejor y cuanta más adversidad somos capaces de abrazar, mejores nos hacemos. Si tú realmente quieres saber qué nivel de integridad y qué nivel de conciencia tiene alguien, dale abundancia, dale poder. Porque solo en la abundancia y en el poder, cuando esa persona puede hacer lo que ella quiera, puede ser corrupta, puede abusar de ese poder y decide no hacerlo, es cuando realmente la conciencia está brillando en su máxima expresión. Por otro lado, para que la conciencia brille en su máxima expresión en la victoria, en el placer y en la abundancia, en general has tenido que bajarte a las cavernas a poder saber lo que era esto. Esto es como en los negocios. Tú en los negocios el primer mes que ya empiezas a despuntar, gano más dinero del que nunca creo que iba a ganar, me relajo y entonces vuelves a bajar. Para la segunda vez que bajas, para luego cuando vuelves a subir dices, cuidado, ya me di cuenta que aquí arriba estaba relax y no, aquí arriba es cuando más tengo que empujar. Ya me di cuenta de que ahora mi cuerpo está bien o que mi mente está bien o que estoy en presencia, ahora es cuando más tengo que empujar. La gente que más necesita meditar es la que menos medita. Pero por otro lado, la gente que medita debería seguir meditando. Y siempre vas por lo mismo. Medito, me siento bien. Como me siento bien por consecuencia de la meditación, dejo de meditar. No, era alquilada. Sigue meditando si quieres seguir sintiéndote bien. No tiene sentido. Que yo trabajo, hago dinero, llego al tope de ingresos mensuales, entonces ahora relajo. ¿Entonces vas a bajar? Porque no eres capaz de aprender por placer. Entonces, hay una frase que es que el dolor se irá cuando te haya enseñado la lección, y es así. Si tú tienes que bajar, y pasa mucho, ¿no? Selu, que es que yo empujo y luego me entra el burnout y luego estoy 2 semanas sin hacer nada y luego empujo y luego tal y estoy harto. Digo, no, no estás harto. Cuando realmente estés harto, es cuando ya no te va a volver a hacer falta bajar ahí abajo. Cuando toques el fondo del fondo del fondo y el desván del desván y el sótano del sótano, cuando toques lo más bajo de dolor, ahí es cuando dirás, no quiero bajar aquí nunca más, me aseguraré de que cuando esté aquí arriba empuje el doble para no tener que volver a visitar estos niveles. Es así. ¿Cuál es la historia? Que si tú abrazas el dolor, que no el sufrimiento, como decía Buda, el sufrimiento es opcional porque el sufrimiento es el apego al dolor. Si yo tengo un dolor y me apego al dolor, ahí estoy sufriendo, pero eso es opcional. El dolor sí que es inevitable porque es consecuencia de ciertos crecimientos o cierta adversidad en la vida y te sirve para hacerte mejor y para, esperemos en algún momento, poder aprender por placer o poder aprender por victoria. Y entonces no te hace falta volver a bajar abajo. Si cuando tú tienes dinero, en vez de derrocharlo, en vez de relajarte y en vez de dejar de empujar, lo honras, no te hace falta perder ese dinero para volver a ganarlo y saber lo que te había costado. Si cuando tú tienes una relación funcional, cuando tú tienes un cuerpo perfecto, cuando tú tienes un estado de conciencia óptimo, en vez de tener y darlo por hecho y creerte que eres Dios y que eres el más listo y que eres el más consciente, en vez de hacer eso, con humildad empujas el doble cuando estás en la cima, ahí es cuando la mantienes y ese techo del éxito se evapora y empieza a ser tu nueva identidad. El problema es que el techo del éxito es un techo y tienes que romperlo con resistencia. Por eso cuando uno está llegando al punto en el que parece que está trascendiendo su identidad es cuando más frena. Parece que vas y ahí llegas lento y parece que no avanzas porque te estás dando con la cabeza en el techo del éxito. Si tú eres capaz de empujar un poquito más y sostenerlo en el tiempo, para cuando mires la vuelta atrás dirás, ya estoy aquí. Pero tienes que saber sostener eso. Aquí es cuando más conciencia requieres. La conciencia no se requiere en el suelo del éxito, porque una vez bajes, ten por seguro que vas a subir. No sabemos cuánto de abajo vas a tener que llegar, pero vas a volver a reflotar, porque si no, no sería solo del éxito. Y ahí por dolor y antifragilidad aprendes en 0, Lo más difícil es esto. Cuando estás en el techo, no relajarte, no desistir, seguir empujando y poder doblegar esa resistencia. Es así. El dolor es la clave. No es porque tengas que perseguirlo, es decir, esto no se trata de que estés persiguiendo el dolor a lo bruto, no. Tampoco te fabriques un dolor que no tiene por qué estar ahí solo para justificar que necesitabas dolor para crecer, no, eso es seguir viviendo en víctima. Pero cuando tengas dolor, hónralo porque esos contrastes de dolor y de placer son los que se van a quedar grabados en tu alma. En el cuerpo queda grabado el tiempo, pero si tú te pones a mirar atrás,
y a pensar en tu vida hace años, tú en general no te vas a acordar de los momentos mundanos, porque eso no era ninguna variación. Te vas a acordar de los momentos más altos y de los momentos más bajos porque te van a dar perspectiva. El bajo para honrarlo y no tener que volver a visitarlo, y el alto para disfrutarlo e intentar no tener que bajar para aprender. Es así. Es un concepto muy sencillo, pero si no lo tienes todo el día aquí tatuado en tu mente, se te acaba olvidando y tienes que volver a visitar el dolor para volver a aprender, para volver a subir, para volver a relajarte, para volver a visitar el dolor y así sucesivamente. Si tú abrazas el dolor, que es tu mejor maestro, y no le tienes miedo y dices, si tenía que doler, que duela, porque es consecuencia del crecimiento, automáticamente te estás quitando el apego y por ende te estás quitando el sufrimiento. Si tú te quitas el sufrimiento y abrazas el dolor y dices, mira, si me toca aprender el dolor, que así sea. En ese momento en el que te sometes y te rindes a lo que es, automáticamente estás abriendo la puerta a aprender por placer y por victoria. Porque tú ya te has acomodado en el peor escenario. Tú ya has dicho, mira, si tenía que doler esto y tenía que dejarlo y tenía que pasar y tenía que irme a bancarrota y tenía que joderme el cuerpo y tenía que joderme la mente para poder aprender, que así sea. Pero voy a hacer todo lo posible para no tener que llegar ahí. Pero no desde el apego y desde el miedo al sufrimiento, sino desde, oye, yo ya he transitado el dolor, si tengo que transitarlo una vez más, que toque. Así tenía que ser, pero no me va a hacer falta. Porque si tú tienes miedo al dolor, el dolor seguirá ahí hasta que dejes de tenerle miedo, porque el miedo es el medio. Tienes que coger el medio del miedo hacia el fin y entonces ya dejarás de fabricar el dolor porque te habrá enseñado la lección. Si tú no le tienes miedo, lo abrazas y dices, mira, si tenía que ser amén, automáticamente, en general, serás capaz de aprender más por placer, victoria y abundancia que por dolor y escasez. Es así. Por cierto, el miércoles que viene haré un directo en el canal de YouTube, 5 p.m. hora España. Sé que no estaremos muchos, sobre todo los de España, porque será verano y todo, pero quiero estar ahí específicamente para la gente que aún en agosto se empuja, que aún en verano se empuja, que aún cuando nadie le mira o cuando se supone que no te tienes que empujar, te empujas y quieres seguir. Ahí voy a estar el miércoles 5 p.m. en el directo, así que ahí nos vemos. Dale a la campanita y nos vemos el miércoles a las 5 p.m. Estaré rato largo y tendido y como probablemente seamos menos, pues probablemente pueda responder más de tus dudas a más profundidad aún si cabe, ¿no? Pero eso es todo. O sea, eso es. No le tengas miedo al dolor, porque si tú no le tienes miedo al dolor, automáticamente eres capaz de aprender por placer. Porque honras el dolor y te acomodas en él y al honrarlo, rendirte a lo que es, automáticamente sueles ver el feedback y el aprendizaje en el placer. Como he dicho siempre, para el despierto, todo es una consecuencia para despertarse más, por su sistema de activación reticular y por su nivel de conciencia. Yo voy al peor barrio de la ciudad y es una consecuencia para despertarme más. Yo voy al mejor barrio de la ciudad y es una consecuencia para despertarme más, porque ya estoy despierto, con lo cual de todo aprendo. Todo es feedback que yo filtro por mi sistema de activación reticular o por mi nivel de conciencia y lo utilizo para despertarme más. Pero para el dormido, todo es una razón para dormirse y para victimizarme más. Si voy al barrio rico, porque todo el mundo es rico. Si voy al barrio pobre, porque pobrecitos, con lo cual me jodo y me quedo aquí para honrarles. Y sigo así. Tú decides, porque no es lo de afuera. Tú no tienes que estar al efecto. Tú tienes que estar a la causa. Tú no tienes que dejar que tú reacciones más al ambiente. Tienes que dejar que el ambiente reaccione a ti. Y lo bonito de esto es que el ambiente es neutro. Tú decides, el mundo es blanco. Tú decides si lo pintas de negro, de oscuridad, de mierda, de víctima, o lo pintas de un color bonito a que te guste, y aunque no sea lo que más te guste, tenías que mirarlo para poder aprender algo de ahí. Entonces, como digo siempre, como es adentro, es afuera. Si tú adentro traes responsabilidad, conciencia, humildad, integridad y estás despierto, todo lo de afuera no es malo. Es neutro y además una consecuencia para que tú te sigas despertando. Si tú adentro traes mierda, víctima y todo, pues todo lo de afuera justifica la víctima en la que vives. Por eso todo empieza adentro. Empieza en ti. Empieza a observarte. Y según tú te observes, lo de fuera serán puzzles para tú resolver y observarte y aprender algo de ti dentro. Depende de en qué nivel de conciencia estés, te tocará aprender por dolor, miedo y escasez, o te tocará aprender por placer, abundancia y curiosidad. Espero que te haya gustado el vídeo. Te dejo ahí abajo el link de Elevate para que puedas entrar a la membresía a aprender por inspiración y por curiosidad, y sobre todo mantenerte ahí, no llegar y irte para tener que volver a aprender por dolor. Y sobre todo recuerda, nos vemos el miércoles que viene en directo a las 5 p.m. hora España y como siempre el domingo que viene en el canal de YouTube. Un abrazo.